tiene desperdicio. ¿De quién? De verdad, de nuestro próximo invitado. Yo voy a dejar que sea usted quien lo presente, por razones estrictamente confidenciales. De verdad, yo lo leí esta madrugada, esta mañana, puse a leerlo y me conmovió. Por supuesto, después viene todo el tema del análisis, pero acabando de ver lo que ocurrió en Bucha, uno lee el artículo de nuestro invitado y uno dice, Dios. Preséntelo usted. Antonio de la Cruz. Bienvenido, amigo Antonio. de la casa. Muchas gracias, Jessica y Carlos, por la invitación. Bien, muchos temas, Antonio. Yo quisiera que arrancáramos primero un poco por tu artículo, en el cual te refieres a estos personajes. Ayer, casualmente, estábamos leyendo un titular, creo que era de Infobae, que decía que Putin, palabras más, palabras menos, está detrás de una cosa que llaman Eurasia. Así es. O sea, ¿cuál es la diferencia con Hitler? O sea, él quiere ser el emperador de Eurasia, o sea, toda esa zona de Europa del Este, pegarla con Asia, y eso a costilla de acabar, de convertirse en lo que muy bien le han dicho el carnicero del Kremlin. Correcto. ¿Qué ocurre con Putin? Putin, después de la caída del muro de Berlín, él estaba en Alemania en ese momento. Y él busca cómo poder, estaba en ese momento quemando papeles, pues estaba pasando los papeles porque la KGB tenía una serie de archivos. Y él busca auxilio porque viene una turba hacia la sede de la KGB en Alemania, del oriental. Y él le responden al otro lado del teléfono, le dicen, Moscú no está ahorita despierta, o sea, no estaba para hacer, y lo dejan solo. Y él, en ese momento, él sufre mucho porque se ve que lo dejan solo, que Moscú abandonó a la gente dentro de la Unión Soviética. Y ese dolor siempre lo ha tenido con él. Y se la juró a Occidente en un momento determinado de que eso no iba a volver a ocurrir. Entonces, bueno, él hace su carrera ascendente y llega a ser, como es ahorita, presidente. Y él tiene desde ese momento un proyecto en que tumbar las bases de la cultura occidental, de los valores del sistema del orden occidental. Y entonces, por supuesto, él influenció en el Brexit, en las elecciones que han ocurrido, y entonces, en ese sentido, él busca que aquellos países que eran de la ex Unión Soviética o que pertenecieron al Imperio Ruso, que buscan acercarse a Europa, a Occidente, a los valores occidentales, no puede suceder. Y entonces él, en ese sentido, va ocupando esos espacios porque le da mucho miedo de que se genere una situación como que Ucrania logre estabilizar su gobierno democrático, y los rusos empiecen a pensar que es una mejor oportunidad que estar sometido bajo un dictador. Y entonces encontramos en este momento, en esa situación, porque Occidente, de alguna manera, le permitió al carnicero de Moscú lo que hizo en Chechenia, lo que hizo ¿cómo se llama?, en Ucrania, la primera vez que se tomó, ¿verdad?, la parte de la Crimea, y lo que hizo en Siria, en Alepo, que acabó con ese pueblo. Entonces, en ese momento a él no se le dieron las señales que tenían que habérsele dado para que él detenerlo. Entonces, él siempre ha sentido que Occidente está en una posición muy débil y que él puede seguir avanzando. ¿Y cuáles serían esas señales que debe dar Occidente? Ya conocemos de sanciones fuertes. De hecho, el día de hoy precisamente, tanto Estados Unidos como el Reino Unido han anunciado nuevas sanciones contra la cúpula de Vladimir Putin. Han sancionado a 2 bancos de Rusia, parte de Estados Unidos, incluso a las hijas de Putin, a las hijas del canciller Lavrov. Pero ayer, por ejemplo, escuchamos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, haciendo un llamado al Consejo de Seguridad y que si no se pueden responder las preguntas básicas de por qué fue creado ese consejo, la ONU debería desaparecer. Hay quienes critican, de hecho, que si se ingresa a Rusia, se podría desatar una tercera guerra mundial, y esa no debería ser la vía, sino seguirlo manejando de alguna manera con más diplomacia. ¿Qué debe hacer entonces Occidente ante este panorama que no es nuevo? Esto de lo que quiere hacer Vladimir Putin, de seguir expandiendo su imperio. Esto ya lo denunciaba incluso a inicios de esta guerra la representante de Estados Unidos ante la ONU, que él quería regresar no a la Unión Soviética, sino mucho antes, mucho más atrás, que era el Imperio Ruso. Antonio. Ok. Lo que pasa es que él, como tú lo acabas de señalar, se encuentra
con Zelensky, de presidente, que le ha presentado cara y ha luchado por la democracia y por los valores de Occidente. Entonces, en ese sentido, ¿qué puede hacer? Estamos en lo que se llama en la cuarta etapa de la guerra, donde básicamente lo que se observa es que se mueve todo el escenario hacia el Donbass, hacia el oeste, hacia el este, perdón, y allí lo que quiere Putin es poder controlar toda la zona de la Crimea conjuntamente con el Donbass. Entonces, hacer un corredor y partir en dos Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que se propone en este momento? En este momento, ante los hechos que ocurrieron en Bucha, lo que se está planteando es darles las capacidades a Zelensky para que enfrenten una guerra convencional a Rusia. O sea, ¿qué son esos? Tanques, aviones, cohetes antiaéreos, ¿verdad? Entonces, porque es la única manera de que Zelensky pueda enfrentar esa gran amenaza de Putin. De otra manera, Putin va a lograr tomar toda la parte del este, el sur, y poder ir caminando hacia el norte-occidente, nororiental, que es lo que ha buscado. Porque si no lo paramos ahorita, él básicamente lo que buscará es posicionarse en Ucrania, porque hasta ahorita él ha perdido la guerra. Él lleva la guerra perdida hasta este momento. Pero él no da su brazo a torcer, sobre todo porque todos estos gobiernos autoritarios, como China, como la misma de Maduro, Venezuela, como la misma India. Aquí India lo que pasa es que juega con el socio en la parte energética, porque el arma que tiene Putin, que hasta ahorita Occidente no ha podido superar, es el uso de la energía como un chantaje para Europa, porque dependen el 60% de los envíos de gas. Ahora bien, tenemos que irnos a la pausa, Antonio, y al regreso quisiera que habláramos un poco, porque si a Putin lo dejan ser y lo dejan hacer, no solamente está en peligro esta parte del mundo, sino que tiene, y a mí me choca un poco la expresión patio trasero, pero tiene controlado parte del patio trasero de los Estados Unidos, por su relación con Cuba, por su relación con Venezuela, por su relación con Nicaragua. No sabemos qué va a pasar en Colombia. Aspiramos que la democracia, los colombianos preserven su democracia, pero hay un escenario puesto allí. Hay un poco de revueltas en Perú, pero tampoco sabemos en qué va a terminar eso. Está Honduras en manos de los Zelaya. Es decir, Rusia tendría su asentamiento en América Latina. Bueno, y no hablemos de Alberto Fernández, que fue a visitarlo un poco antes de la guerra y a decirle, tienes en Argentina tu entrada para América Latina. Y tampoco dejemos de lado a China. Así es, espérate, y no sabemos qué va a pasar con Chile. Entonces, cuando dejamos que Vladimir Putin continúe en lo que está, si logra consolidar esa planificación, América Latina está en riesgo y está en la parte trasera de los Estados Unidos. Quisiera que lo analizáramos al regreso de la pausa. Amigos, estamos conversando con Antonio de la Cruz. Por cierto, usted dijo que Iris, Varela y Delcy la sancionaron. Usted no dijo que había sancionado a las hijas de Putin. A las hijas. A las hijas de sangre. Yo pensé que eran las hijas de Putin. Pausa y regresamos. Continuamos, amigos. Antonio de la Cruz es nuestro invitado en esta parte del programa. Y antes de irnos a la pausa, y luego del análisis y de lo que hemos comentado de su extraordinario artículo del día de hoy, el tema de los objetivos de Vladimir Putin con relación al tema de Europa y de Asia. Pero yo me vengo un poco a América Latina. Ya sabemos que Alberto Fernández le abrió la puerta, que Nicolás Maduro es un aliado socio de Vladimir Putin, lo propio Daniel Ortega. No sabemos qué va a pasar en Colombia. Perú está en una revuelta, está Honduras también en lo mismo, acaba de ganar un presidente de izquierda en Chile, y como decía Jessica, y por aquel lado China y Europa del Este, y por este lado en el patio trasero de los Estados Unidos. Por todos los francos, Antonio. Si gana Putin la guerra en ese escenario que estamos colocando, definitivamente Occidente la perdió, ¿no? Sí, porque esto es un suma cero. Si gana Putin, pierde Occidente. Y en ese sentido, Occidente quedaría muy debilitado porque las sanciones no funcionaron, porque la arquitectura que montaron para contener a Putin no funcionó. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos regímenes que están identificados y que se apoyan con Putin van a tener la fuerza de retar a Estados Unidos en el patio trasero, porque Estados Unidos no va a poder en ese momento, ¿verdad? Se va a sentir muy débil la administración Biden, y contener a América Latina, a todos estos gobiernos, a Fernández,
¿cómo se llama?, de Argentina, a mismo Bolsonaro, que lo visitó también en ese momento, después de Fernández, al mismo Maduro, al mismo Díaz-Canel, a todos esos gobiernos va a ser difícil ponerle coto. Entonces, el escenario para América Latina es un escenario alineado de los autoritarios, de los autócratas, los tiranos, y va a ser cuesta arriba. Yo creo que en ese momento Maduro se envalentonará y no habrá elecciones en Venezuela, porque ese es el modelo de Putin, básicamente. Entonces tendremos tiranías sobre ese escenario que estamos montando. Y pudiera verse realmente, ahí que vas a tocar China, un cambio en el orden mundial, Antonio, con todo lo que está pasando. Totalmente, habrá un cambio, porque China tomará Taiwán y Estados Unidos no va a poder hacer nada tampoco ahí. Entonces, habrá un nuevo orden mundial donde los autoritarismos tendrán fuerza y los gobiernos autoritarios tendrán un rol importante. Y eso depende de la contundencia de todo Occidente. Y te pregunto de todo Occidente porque es que no sentimos el peso en el liderazgo que en otrora tenía Estados Unidos. Estados Unidos, después de la retirada en Afganistán y de lo que ocurrió con los submarinos atómicos que estaba, bueno, inicialmente no eran atómicos, estaba comprando a Australia, en la que dejó por fuera a Francia, que era la que tenía el negocio. Lució como que no tenía todo por articulado con ese multilateralismo que venían a hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, Putin sí logra que la OTAN se cohesione, ¿verdad? Nuevamente, que no estaba tan cohesionada porque habían diferencias internas, y que hayan decidido aumentar el gasto de la guerra. Vamos a un escenario también donde el gasto de la guerra va a ser muy considerable en términos con el aspecto las épocas anteriores, porque los países tienen hoy una amenaza real frente a Rusia y frente a China y hay que estar preparados para confrontarlo. Entonces, vamos a un mundo donde va a haber muchos más riesgos, más inestables, con todos los países occidentales avanzados armándose hasta los dientes. Lo vimos con Alemania, que aumentó su presupuesto a 2 puntos del PIB, que no lo tenía. Y entonces vamos a ver cómo va el mundo evolucionando nuevamente a una confrontación bélica donde se vuelve mucho más inestable y menos controlable. Y toda esta arquitectura que se armó después de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a la ONU, al Banco Mundial, al fondo que permitían crear la paz y resolver los conflictos, empieza a tener cuestionamiento porque no funciona. Entonces aquí podríamos ir yendo a que el más fuerte impone la ley. Antonio, nos queda muy poco tiempo y no queremos dejar de tocar el tema de que en Venezuela ya se está hablando de primaria. Ayer Andrés Velázquez tocó el tema, los adecos alacranes tocaron el tema, los adecos que les fue robado el partido no han hablado de eso. Vemos a Juan Guaidó en su campaña Salvemos a Venezuela, que no es otra cosa que una campaña para la primaria o para la presidencial del 24. Y el mundo como está en este momento, Maduro está asfixiado, no está asfixiado con todo lo que está pasando con Rusia, realmente sí se pudiera lograr un diálogo con toda esta visita que hicieron los americanos a Venezuela, presionándolo de alguna manera con el tema petrolero y adicional lo que dice Carlos, el tema de las primarias, una oposición que ya se empieza a preparar de cara a un 2024. Las primarias hoy en día son un hecho porque si vas a adelantar elecciones, que es el discurso de Guaidó, que hay que hacer unas elecciones que nos debe, tienes que tener un candidato, porque si no, no se entiende. Entonces, aquí la disyuntiva está en Guaidó. ¿Va a ser candidato o no va a ser candidato? Si él es candidato y sale, pierde la parte de la presidencia interina de la fuerza que tiene hoy. Entonces, ahí hay un dilema que tiene que resolver. Todo apunta a que pareciera ser candidato. Para mí, Salvemos a Venezuela no es otra cosa que una campaña de lanzamiento, recorrer el país y postular su nombre. Pero debería ya entonces, si esa es la actitud, sacar su nombre, porque tiene que ir, no puede generar tanta, porque si él fuese el candidato, muchos partidos se irían detrás de él. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué va a hacer él con el interinato? Pierde vigencia el interinato en ese momento, que es lo que reconoce Estados Unidos. Entonces allí él tiene que resolver ese dilema, por eso lo digo. Yo entonces, creo que habida cuenta, entonces se frota las manos Leopoldo López. Es correcto. Y en ese sentido, el país sí tiene que resolver esa situación
que siempre lo habíamos hablado, Carlos, pero yo creo que la decisión es una decisión política de quién va a ser el que maneja la parte política dentro del escenario presidencial. Pero entonces las primarias es la mejor opción entonces para poder definir esto. Es correcto, y totalmente de acuerdo, creo que... Pero hay un poco de gente inhabilitada, Antonio. Por ejemplo, Capriles no puede presentarse, está inhabilitado. ¿Quién más? Leopoldo está inhabilitado. Cuando tú no, y muchos están afuera también. Muchos están afuera. María Corina creo que sigue inhabilitada también. Bueno, pero ahí está María Corina, ahí está Juan Guaidó, está Manuel Rosales, que va a tener una gestión que mostrar de aquí al año 24. Bueno, y está Enrique Capriles, que le tocaría su candidatura. ¿Verdad que él quiere romper el récord de Caldera? A mí, la información que maneja Carlos es que Juan Pablo es el que sería el candidato por PJ más que Capriles. Pero yo se lo pregunté a Juan Pablo y digo, todo depende. O sea, Capriles no iría. Y por los adecos, Antonio, no manejas ningún nombre. No tengo todavía, me dijeron que no estaba todavía claro entre qué iba a ser. En algún momento se dijo Carlos Prosperi, cuando lanzaron por ahí el tema de Henry Ramos, que Henry Ramos luego desmintió. Pero Henry Ramos dijo que no se podía hablar de candidatura. Me hablaron de Prosperi y Manuel también, Manuel Rosales también está aspirando. Porque pudiera ser que el candidato que no está inhabilitado, que hoy es gobernador del Zulia, que sus orígenes son adecos, sea el candidato que respalde Acción Democrática. Eso propuse yo y me dijeron eso todavía lo están considerando. Pues yo creo que ¿Quién lo está pensando? ¿Lo está pensando Henry? Iría Andrés Velázquez también a unas posibles primarias. Causa R está cuadrado con Guaidó. La primera opción la tiene Guaidó, pero Guaidó no termina de definirse. Es decir, y un nombre aquí que nunca se ha dicho. Pero no, un nombre que nunca se ha dicho, pero en vista de todas las inhabilitaciones que existen hoy en día en Venezuela, ¿habría una posibilidad de que Delsa se lance a candidato? No, yo entiendo, no sé si tú tienes información, pero yo entiendo que Guaidó iría con un chiripero conformado por las llamadas minorías, es decir, Causa Radical, Causa R, Encuentro Ciudadano y esos partidos pequeños de las llamadas minorías. ¿Manejan la misma información? Sí, pero tiene que poner ya el nombre en la calle, no puede darle mucha larga, pues si lo deja hasta el 23, le van a robar el mandado. La noticia es que Capriles no va a ser candidato. Eso me tiene sorprendido. Eso es lo que entiendo, que no quiere ser el candidato. Él no quiere ser. ¿Se da cuenta cómo le cambiaron el discurso, señor No, yo no tengo discurso. Yo estaba llevándole el récord a Caldera ahí. Lo que pasa es que Caldera ganó dos. Capriles ganó una. Mi querido Antonio, como siempre es un gusto conversar contigo. Vamos a seguir consultándote porque esto pica y se extiende, como dicen en la pelota. Apenas comienza. Totalmente, quedó de las preguntas que ustedes hicieron como más de la mitad sin responder, pero ya las tendré. Pero ya tendremos tiempo. Además, tú no eres invitado, tú eres de la casa. Ok, muchas gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias, Antonio. Ay, qué maravilla poder conversar con Antonio. Bueno, mira, aquí están los asesores de la oposición, son los mismos del gobierno, pero Nicolai tiene el oro. ¿Qué les parece? Están hablando aquí. Bueno, ya les va a decir más adelante Riveros qué dice la gente en el YouTube. Entre tanto, agarre sus cuatro, vamos. Invíteme a comer, ya le dije, Bueno, no me ponga a cantar. Gran Pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que llevo en los pies. En Gran Pollo me como un pollito, me tomo una sopa, me tomo un café. En Gran Pollo yo como yaquita, yo le pongo nata y el queso también. Desafinado pero rico. Así es el pollo que usted puede comerse en Gran Pollo, que te espera con sabor. Mira las cachapas, los tequeños, la parrillita, los traguitos en el happy hour, el pollo en brasa con guasacaca, yaquita. Mira, ahí está, con yuca hervida. Usted puede comerse una parrillita, usted puede comerse, por ejemplo, los nachos de pollo, que eso es una maravilla. Y son, mire, abundantes. Cuando usted pide nachos de pollo, te caen como 6 personas en la mesa, los pequeños.